Pues bien, hola a todo el mundo, esto es Comentarios sin Contexto, el programa que intenta adaptarse y fracasa en el intento. Eh, pues bien, como habrán visto a lo largo de toda la semana, he venido haciendo mucha publicidad en lo que va a ser. Saben, no estoy solo, por segunda vez consecutiva, esto va a ser un diálogo más que un monólogo. Estoy con mi amiga Elena, del canal Elena lo intenta. Saluda. Y fracasa más que nada. Pues bien, Elena, ¿cómo estás? Bien aquí, con mucho frío, envidiando el hecho de que tú estás en una zona de verano y yo estoy entrando al invierno. No sé de qué rayos estás hablando porque aquí estamos en periodo de tormenta. Bueno, ustedes deberían estar en verano y yo estoy aquí muriéndome de frío abrazando la estufa. Pues bien, como algunos saben, Elena lo intenta, es un canal de YouTube de literatura y maquillaje y es contenido muy, muy genial. Yo lo he visto, me he vuelto fan de su canal. Gracias. Me gustaría poder decir lo mismo de tu podcast. ¡Auch! ¡Ay! No, mentira. Es muy chistoso. No, vi la mitad de uno, pero después tuve que dejar de... O sea, escuché la mitad de uno, pero después tuve que dejarlo porque me di cuenta de que no había leído nada para la universidad y tenía que hacer eso. A propósito, Elena y yo, al igual que mi amigo Rafiki, estudiamos literatura. De hecho, ahí nos conocimos. Nos conocimos en esta asignatura de latín. Salve. Latín. Salve. Bueno, yo tendré que hacer latín 2 porque lo boté. Mala decisión. Sí. Latín 2 fue un tormento, pero un tormento muy grato porque terminó. Pues bien, ahora yo lo haré online, así que creo que va a ser peor. Sí, bien. definitivamente. No hablemos del infierno mientras aún estamos en el purgatorio. Elena y yo vamos a hablar acerca de este fenómeno de adaptar libros a cine. Y bueno, no va a ser lo mismo que lo que hicimos con Francia, porque eso fue una entrevista, ni tampoco lo que hicimos con Rafiki, porque eso fue más bien un diálogo. Con Elena lo que hicimos fue plantear unas preguntas que esperábamos dieran pie a la conversación. Si bien ella y yo estudiamos literatura, creo que no somos expertos en un cine, o tal vez me equivoco y la Elena me va a sorprender. O sea, miro mucho cine, no sé si eso contará. Yo creo que por algo se empieza. Perfecto, aunque ahora puedo ser como Quentin Tarantino, que nunca estudió cine. Él fue al cine. Él es cine. Sí, también. A propósito, te quiero hacer la recomendación de otro canal, de otro podcast llamado Cine Entre Amigos. Un amigo muy querido llamado Víctor Jara Molina forma parte de ese canal, de ese podcast, y se encargan de comentar la obra de distintos directores. Estuve escuchando hace poco su primer capítulo sobre Quentin Tarantino y es un podcast muy bueno, muy interesante y lo recomiendo, pero por favor vayan a verlo después de escucharnos a nosotros. Sí, por favor, no hagan que todo nuestro trabajo sea en vano. Pues bien, ahora ¿te parece si pasamos al cuerpo? Perfecto. Empezamos pues. Pero antes de continuar, un pequeño espacio publicitario, porque resulta que Comentarios sin Contexto es una realidad gracias a Anchor. Anchor es de hecho la aplicación que yo ocupo para crear mi podcast. Es gratis, tiene un montón de herramientas que te permiten hacer tu podcast del modo más fácil posible. Digámoslo, yo soy un paparata con la tecnología. Entonces, si eso no es prueba de que Anchor tiene una interfaz buena, simple y sencilla, no sé qué lo es. Te permite ganar dinero sin necesidad de tener un número de escuchas determinado concreto, lo que para alguien que hace contenido tan absurdamente variado como yo es una tremenda ventaja. Tiene todo lo que necesitas para crear tu propio podcast en un solo lugar. Descarga gratis Anchor en la App Store o ingresa a anchor.fm para iniciar. Continuemos con el episodio.
Hola, Elena. Hola. Pues bien, creo que dilatar más la intro es innecesaria, como diría cierto youtuber de anime por ahí. ¿Te parece si empezamos con las preguntas propiamente tal? Perfecto. Ya, perfecto. Pues bien, la primera pregunta que pauteamos es, ¿hay adaptaciones que valen la pena? ¿Qué piensas tú? Definitivamente. Hay muchos Ya, libros porque que, por mucho que uno los lea, uno no puede llegar a imaginar por completo el mundo, y el cine te ofrece poder ver ese mundo en todo su esplendor. mm, ya, mira, creo que no hay que subestimar la imaginación de las personas. Finalmente, por algo, de algún lado viene ese mundo. Sí, pero a Y mí me creo cuesta a que veces imaginar personajes y me dicen, tiene pelo aceitunada, yo principalmente me voy a imaginar una aceituna. Y después dicen, tiene ojos azules levemente separados. Cuando me escriben a una persona de tal manera que está tan detallado, no, al final me lo arruina y no puedo pensar en ese personaje bien cuando lo imagino. creo que ya te entiendo. En cuanto a descripciones, digamos, más específicas, sí, entramos en esa dubitativa. Pero vemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, eh, que Peter Jackson, que es la adaptación más popular que conocemos de esta obra, Sí, terminó instaurando una forma de ver la Tierra Media que se convirtió en la estándar, siendo que antes de Peter Jackson había muchas formas de entender la Tierra Media a nivel sí. visual. Y, No, y eso creo que también es problemático, porque en la medida que vemos que se instaura una forma de ver este mundo por sobre otras, le quitamos democracia, creo, a la representación visual de un libro. claro, una vez Aunque que empieza la película o incluso la serie o el anime o la novela gráfica, cualquier cosa que se llegue a hacer con el libro, el, ese va a poner un peldaño muy estricto de cómo va a tener que verse el mundo desde entonces. Entonces, las personas que vean la película antes de leer el libro se van a regir por eso. Pero las personas que leyeron el libro antes de ver la película van a poder tener este debate de qué versión prefieren, la de su imaginación o la que ofrece la pantalla. bien, creo que sí, aunque creo que a eso al público general, para llegar a ese punto sería necesario que todos se convirtieran en espectadores y lectores críticos. Y bueno, realmente no creo que todas las personas estén interesadas en serlo. Yo creo que es súper válido que haya personas que consuman arte, ya sea películas o libros, como cualquier otra cosa y dediquen sus vidas a otras cosas y no sean Sí, esta especie de geeks del arte como lo somos tú y yo. sí, no cualquiera tiene el coraje para estudiar literatura. Y bueno, y aún si no lo haces, yo creo que eso es válido. Eh, bueno, independiente de eso, yo creo que hay cuestiones a nivel narrativo que hace que una adaptación valga la pena. Yo creo que archiconocido es este youtuber, Dayo, y muchas veces cuando él analiza un videojuego, claro, analiza películas y videojuegos, se hace la siguiente pregunta: ¿por qué esto es un videojuego? ¿Por qué no es una película? ¿Por qué no es un libro? Pasó sobre todo con este análisis que hizo del videojuego To The Moon. Ya, Y hay cosas que se pueden hacer en una película, hay cosas que se pueden hacer en un libro y que no sí, pueden hacerse en otro medio. sí. Por ejemplo, todo el tema del narrador. Por ejemplo, mi libro favorito es La ladrona de libros. Y lo que más me gusta es que el narrador es la muerte misma. Entonces, la muerte puede contar toda la experiencia de lo que significa ser un recolector de armas, de almas, perdón, en medio de guerra. Pero la película tan solo ve el punto de cómo se enfoca más en la vida de la niña. No se enfoca, no puede ofrecer este enfoque que da la muerte misma como narrador. Sí, sí, creo que tienes toda la razón en ese punto. O, bueno, también existen cuestiones a nivel
logística que no se pueden hacer. Claro. De repente hay tantos personajes importantísimos inmiscuidos en una misma escena que a nivel de producción cinematográfica requerirían de actores de renombre, Sí. y eso no podría llevarse a cabo en la pantalla sin sobrepasar un presupuesto dejar... enorme. Exacto. Del mismo modo también pasa al revés. Yo recuerdo una escena de esta serie de los 90, Daria, Ya. en la que ella y su mejor amiga, Jane creo que se llamaba, iban con su profesora a un festival de cine independiente, y de vuelta con el profesor conduciendo y las dos chicas detrás, el profesor comenta que a él le gusta más el cine que la literatura porque tiene este factor verosimilitud, la película, que es más difícil de transmitir en la literatura y que realmente es algo que muy difícilmente puede hacerse en los libros, quiero decir. Ya. La línea entre entendiendo, claro, lo verosímil, no como lo realista, porque hay películas sobre superhéroes, hay películas sobre magos, hay películas sobre mundos futuristas, eso no es estrictamente realista, pero algo es verosímil en la medida que lo que ocurre en el mundo tiene sentido con las reglas propias de ese mundo. Y un libro tiene que gastar páginas, tiene que gastar diálogo, tiene que gastar texto explicándonos cómo funciona ese mundo, mientras que una película nos puede mostrar cómo funciona un mundo solo a través de una imagen. Claro. Y eso hace que el proceso de verosimilitud sea más fácil en una película que en un libro. Ahí estaría Creo que muy en contacto con esta frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿O no? Sí, muy a tijete, sí, exactamente. Y eso, yo creo que es paradigmático esta producción de Lo que el viento se llevó, que llevó, valga la redundancia, a la popularidad, Sí. el libro, y que de hecho es considerado como una de las pocas adaptaciones que fue mejor que el libro, con todo y lo problemático que es su contenido hoy en día. Sí. A paréntesis, los que hayamos leído el libro, visto la película, sabemos que tiene un contenido racista bien potente, bien fuerte. Y dura siglos. Y dura siglos, sí. Y sin embargo, esa película, a ojos de muchos, es mejor que el libro. Sí. Y realmente no son medio distintos. Yo creo que toda adaptación, ya volviendo a la pregunta, toda adaptación vale la pena, en tanto es un intento por expandir o reenfocar la estructura del libro. Finalmente una película que adapte texto por texto, diálogo por diálogo, todo el libro, no creo que valga la pena. No, de hecho, ahora mismo no me puedo acordar cuál, pero me acuerdo que una vez leí de una película que tradujo todo el libro en el que se basó todos los diálogos, palabra por palabra. Y fue interesante, muchos críticos la alabaron por eso mismo, pero después a la hora de verla era muy tediosa. Entonces al final las únicas personas que la disfrutaron eran estas personas eruditas que sabían que tomaron este libro y lo tradujeron a una película de manera literal. Pero era una película muy larga, muy tediosa, y de hecho era tan tediosa que no... Me acuerdo que vi 5 minutos y me aburrí y olvidé su nombre. Bueno, creo que se me ocurre otro ejemplo para eso. En la película de La Ninfómana, tú sabes, esta película de una prostituta que es rescatada por un hombre, pues aparece en la calle golpeada. Él la lleva a su casa, la cura, y ella en agradecimiento le empieza a contar sus historias. Hay un diálogo, más bien un monólogo muy extenso al inicio de la segunda historia, en donde ella dice cosas como: bien, la siguiente historia que te voy a contar es más romántica que las anteriores y a alguien como tú quizás le puede interesar. Bueno, dice lo mismo que te acabo de decir, pero en un diálogo mucho más extenso, texto mucho más extenso, mucho más largo, y en ese momento la película se hace inverosímil, porque una persona
no hace un diálogo tan largo, un monólogo tan largo antes de contar una historia. No. Acerca de cómo las historias románticas han perdido han perdido el gusto, digamos, no, han perdido su lugar dentro de la mitología popular. Y eso, a pesar de que en el libro suena muy interesante y que uno podría tomar este extracto del libro y pegarlo en Facebook, por ejemplo, y ganar muchos likes, Sí. eso en la película se ve extraño. Sí, claro, hay muchas. La película te ha dado un acercamiento más a lo que podría ser la vida real. En cambio, el libro, hay muchos diálogos y muchos monólogos, como dices, que si yo lo veo, por ejemplo, en la calle, yo me voy a estar preguntando si la persona está bien. Claro. Claro, es muy difícil tratar de homologar la realidad del libro a la realidad nuestra, digamos. Y las adaptaciones del libro al cine tienen esa problemática. Pues tienen que hacer verosímil a nuestros ojos algo que el libro hace de forma distinta. Sí. Yo creo que una adaptación que vale la pena es eso. Se me viene a la mente también sé que no es lo mismo, pero este cómic de Alan Moore, Batman de Killing Joke, los que somos fanáticos de los superhéroes, es un cómic fundamental para entender a Batman, para entender al Guasón y para entender la obra de Alan Moore. Y el cómic es espectacular, pero esta película que se hizo hace unos años, que adaptó panel por panel Sí, al el final cómic, es salvo muy por una enredado. historia, sí, salvo por una historia de Batichica al principio, quedó decepcionante. Teníamos esta historia de los orígenes del Guasón que para todos era fascinante, pero en la medida que la película no nos sorprende ni ofrece algo novedoso, realmente uno se pregunta por qué esto es una película, por qué se gastaron recursos, por qué se gastó tiempo en hacerse, siendo que ya existía material artístico que contaba la misma historia. Quizás porque hay gente que es muy floja, por no pensar en otra palabra, en leer el libro o leer el cómic. Y prefiere simplemente escucharlo y verlo a tener que estar leyéndolo. Bueno, y creo que con eso ya pasamos a la segunda pregunta, segundo punto, ¿Sí? en el que pusimos dificultades y oportunidades en los procesos de adaptación. Y claro, ahí hablamos acerca del tema que conversamos ahora, como Sí. el tema de la verosimilitud y la oportunidad de ofrecer un punto de vista distinto, como dije, ¿cómo se llama esta novela? Que la novela es desde el punto de vista de la muerte, pero La ladrona de libros. la película es desde el punto de vista... Exacto. Sí. Ah, espera, ¿tiene película? Tiene- Wow, ya. Tiene una lo agregaré a mi película lista. que yo no me compré el libro y la portada del libro ya tenía el de la portada de la película. Entonces ahí fue como, oh, hay una película, la voy a ver. De una vez que terminé el libro. Y me dejó bastante decepcionada porque el libro me desgarró el alma y la película tan solo me ofreció un poco de pena. Entiendo. Complicado. Sí. Complicado. Y tú te preguntas por qué finalmente la ladrona... Bueno, yo creo que también es complejo que se pongan las imágenes de la película en el libro, porque eso precondiciona la experiencia de lectura que va a tener el individuo al momento de leer. Sí. Y bueno, en mi opinión, en la medida que algo te condiciona a la hora de experimentar otra cosa, es limitante. Y en la medida que algo es limitante, también nos cerramos a la posibilidad de otras formas de entender la misma historia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la historia de la Caperucita Roja la cuenta el lobo? Eso se pierde. Eso se pierde en una adaptación fiel. Yo creo que el concepto de las adaptaciones fieles está, no quiero decir sobrevalorado porque me hace sentir demasiado pedante, pero sí creo que está muy mal interpretado. Sí. Al final, nada va a poder ser realmente una adaptación fiel, porque sí o sí van a tener que haber cambios. Y también creo que por esa razón de que muchas películas ahora dicen está basado en, porque que algo esté basado en otra cosa es porque puedes tomarte las libertades de elegir qué es lo que te conviene.
y modificar aquellas Sí. cosas que al final no sirven para la película, quiero decir. Esa delgada línea entre inspirado, basado, yo creo que la inspiración es una palabra más adecuada, pues da libertad al creativo Sí. para que ponga su visión de la historia y permita al público hacer su propio juicio. Finalmente, yo creo que eso que se dice que de los libros, que si un libro no te sacó del alma, deja de leerlo, yo creo que pasa lo mismo con la película. Sí. Y si una película tú la ves y te produce exactamente lo mismo que otra cosa, yo creo que no vale la pena. Esa yo creo que es una de las mayores dificultades que tiene la adaptación del cine con respecto a la literatura. Para mí un muy buen ejemplo es lo que se ha hecho con la franquicia de Frankenstein. Finalmente, si leemos el libro de Frankenstein de Mary Shelley, la madre de la ciencia ficción, Sí. y vemos las películas más contemporáneas, tanto que ver con el libro no tiene. Para nada. Para nada. Pero yo creo que eso es positivo. Porque las películas de Frankenstein te presentan a Víctor Frankenstein como un lunático y te presentan a su criatura como un ser monstruoso que solo quiere destrucción. Sí. Y el libro te los humaniza. Sí, pero igual me gustaría poder ver alguna representación de Frankenstein que humanice más al monstruo. Porque al final el monstruo, uno, siempre se le confunde con Frankenstein. Y Sí. dos, que leyendo el libro uno se da cuenta de que el monstruo es muy inteligente. Pero en cambio las películas casi siempre lo muestran como solamente un ser de destrucción. Creo que tienes razón. Bueno, pero sí, sí, tienes razón. Ahora, la siguiente pregunta que teníamos pauteada, a menos que quieras agregar algo. ¿No? ¿Sigamos? Sigamos. La siguiente pregunta que teníamos pauteada es, bueno, más que pregunta, un comentario. Limitaciones propias de cada género. Sí, hay muchas limitaciones en cada género. Sí. Pero Hay... Dime. no, dilo. Una de las limitaciones más fuertes que se me viene a la cabeza es esta capacidad de, perdón, de extender el tiempo. No sé, ¿has visto esta serie How I Met Your Mother? Sí. Bueno, hay una escena que yo encuentro a nivel de dirección espectacular, Ya. que es cuando Barney se da cuenta de que, bueno, él acaba de novia, pero está con Robin, una de sus mejores amigas de la que está profundamente enamorado. Ya. Y él espera que ella, llegando al bar, le corresponda, que también haya terminado con su novio, y después de eso puedan formar ellos una relación. Sí. Pero se da cuenta que Robin llega al bar y está con su novio, y ellos intercambian una mirada y Robin con la mirada le dice no. Y con ese no le está cerrando la puerta a una relación. Y Barney se termina doliendo. Por más que se nos presente como un personaje mujeriego, él es también humano y está profundamente enamorado de Robin. Y cuando ella lo rechaza, se nos presenta el segundo más largo en la vida de Barney. Entonces toda la escena se congela y nos muestran a Barney interactuando con el ambiente, bebiendo un sorbo de su cerveza o de su whisky, que creo que es lo que estaba bebiendo. Ya. El tiempo se mantiene detenido y él se queda reflexionando. Y después de eso, este es el tiempo en el que él asume que lo han rechazado, que no podrá estar con la chica de la que está profundamente enamorado, que ella está con alguien más y está en una relación seria con alguien más, que él acaba de quedarse solo, que acaba de hacer un sacrificio enorme y que no fue correspondido, y que sus expectativas para esa noche no se van a ver cumplidas. Es un golpe muy fuerte. Y ese segundo, para el resto de los personajes ocurre, como te digo, como un segundo, pero para Barney es una eternidad. Claro. Eso es algo que no se suele hacer en el cine, pero en la literatura sí. Basta con un monólogo interno, basta con una descripción. Sí. Pero el tiempo se puede alargar en la literatura, y en el cine es más difícil, más limitado, y nos vemos obligados a recurrir a este elemento que es experimental,
a nivel popular. Y no todas las personas están aclimatadas. Claro. En verdad eso es muy interesante porque en la literatura es común que haya un monólogo interno de algún personaje, generalmente el protagonista o el narrador mismo, de que está explicando algo, pero en el cine estos monólogos, el tiempo sigue pasando, entonces que se pueda hacer que un monólogo dure el segundo que pretende durar es muy difícil, pero que cuando se logra es sumamente gratificante. Creo que no entendí lo que me trataste de decir. ¿Puedes repetirlo? No, de que en los libros, por lo general, estos monólogos como que duran un segundo en la realidad, pero que en el libro pueden durar hojas y hojas. En las películas es más difícil de lograr. Pero sí, una vez que se logra, cuando se puede hacer que uno en más de un segundo pueda ver ese segundo que ocurre, es grato como para el espectador ver que tú compartes ese segundo con el personaje. Creo que te entiendo, sí. Sí, creo. Se forma como esta especie de fenómeno muy freudiano de cuando algo se nos es limitado, privado, y luego se nos otorga y se genera esta liberación de endorfinas, dopamina. Creo que es lo mismo. No sé. No sé si me explico. Para Freud, digamos, cuando tú cuentas un chiste, ¿Ya? Y el remate no es lo que esperas, hay un poco de tensión. Y cuando esa tensión es liberada con el remate, hay liberación de endorfina, de dopamina, y es por eso que el chiste es grato. Por eso nos gusta contar chistes. Interesante. Y yo creo que es lo mismo a lo que te refieres, a menos que me esté equivocando. Sinceramente ya me olvidé un poco de lo que dije. Pero concuerdo contigo. Está bien. Pero eso, yo creo que, y en general, yo creo que la literatura también ha incursionado, también más experimentalmente, en la visión cinematográfica. No lenguaje cinematográfico, porque creo que eso lo hablaremos después. Pero, no sé, en el colegio nos enseñan los tipos de narradores. Sí. Y claro, está el narrador protagonista, testigo, focalización cero. Y también estaba uno llamado narrador objetivo o narrador cámara, que vendría a ser cuando el narrador se posiciona como si fuese una cámara, narrando todo lo que ocurre sin incursionar en las interioridades de los personajes. Y eso es visión cinematográfica. Sí. Eso es presentar algo como si estuviésemos viendo una película, pero llevado al lenguaje literario. Más allá de eso, bueno, creo que ya mencionamos el tema de los presupuestos en cuanto a las limitaciones del cine. Sí. Cuestión es que el libro no tiene por qué preocuparse de los presupuestos. Y en general, creo que el cine tiene mayor limitación que la literatura a la hora de plantear su historia, a nivel logístico al menos. Claro, por todas estas limitaciones, por ejemplo, en libros que son de mucha fantasía o de mucha ciencia ficción, donde muestran universos, países y mundos demasiado increíbles, aunque sea un libro de gran éxito que vaya a ser llevado al cine y que tenga harto presupuesto, es poco probable que puedan llegar a realmente hacer, por ejemplo, la nave espacial en donde ocurre la mayoría de la acción. Van a tener que hacer solamente escenarios concretos y confiarse después en la pantalla verde, la pantalla azul, como sea que se llame. Claro. Y eso pone en jaque lo que hablábamos antes, el tema de la verosimilitud. Sí. De una película. Oye, llegamos a un punto interesante, ya en la siguiente pregunta. Motivaciones de cada adaptación. Interesante. ¿A quién nos habríamos querido referir con eso? A mí se me ocurre con motivaciones puede ser con un poco lo que dije antes de un libro que es un gran hit y me imagino que productores se imaginan
oh, este libro es un gran éxito internacional y a la gente le gusta demasiado, ¿por qué no lo hacemos con una película y así nosotros también ganamos provecho? Y también yo creo que en eso se ve un poco las sagas que son alargadas. Por ejemplo, El Hobbit podría... Sí. ¿Por qué fueron 3 películas? Bueno, la razón principal debía haber sido porque querían ganar más dinero. Pero no necesitaba hacer 3 películas. Bueno, creo que discrepo un poco, porque El Hobbit, bueno, de hecho hay un punto más adelante en el que hablamos acerca de las adaptaciones que fueron aportes al libro. Y Sí. creo yo que El Hobbit lo que hace es tomar elementos que no iban a ser adaptados en El Señor de los Anillos, sino más bien en otros libros como el Silmarillion, por ejemplo. Ya. Y nos presenta información que en el Hobbit no se nos muestra, sino que se nos cuenta. Estas interacciones que tiene Gandalf con Radagast, por ejemplo, en el Hobbit, en el libro, no se nos presenta. O todo este conflicto con el nigromante, que más tarde sería Sauron, tampoco se nos presenta. Y yo creo que contribuye a la mitologización del Señor de los Anillos a nivel popular, dentro del canon de Jackson. ¿Realmente debía ser 3 películas de casi 3 horas cada una? Cuestionable. Cuestionable. Pero eso es cuestionable. Y también otras películas, por ejemplo, está muy de moda ahora dividir el último libro en 2 partes cuando se hace la película. Se hizo con Harry Potter, sí. Algo que me sigue llamando la atención, de que tomaron casi 3/4 del libro para hacer la primera película y solamente la última parte para hacer el final, dejando muchos tiempos muertos, por así decirse, o innecesarios al final en la última película o en la primera película. Bien, creo que veo a dónde apunta tu crítica. Finalmente, en la medida que los libros y las películas se unifican en como un todo, digamos, como estos mangas que esperan convertirse en animes. Sí. Ya, yo entiendo tu visión, entiendo que para ti es problemático. Pero creo que también podríamos enfocar esto de las motivaciones desde otro punto de vista. Finalmente, los libros siempre han bebido, o sea, el cine siempre ha bebido de la literatura para buscar inspiración, para buscar encontrar su propia identidad. Yeah. Inicialmente teníamos estas películas de los hermanos Lumière, que no eran más que visualizaciones de un tren viajando, saliendo de la estación. Y eso ya era captar movimiento y era novedoso, pero eventualmente llegó el momento de contar una historia. ¿Y qué historia contamos? Paradigmático para mí es esta película de Georges Méliès, de la Tierra a la Luna. Esta clásica imagen de la luna con la luna con una cara, un cohete en el ojo. Y esa película, el primer largometraje, a pesar de que duró solo 7 minutos, creo, bebió, bebe de este libro de Julio Verne, de La Tierra a la Luna. Entonces, no creo que podamos ponernos en una posición tan dogmática y satanizar todas las adaptaciones o la motivación de las adaptaciones, porque desde siempre ha existido. Y si no fuera por la literatura, el cine no existiría. No, claro, hay muchas películas que no solamente o no se enfocan tan solo en la ganancia financiera que puedan llegar a tener. Por ejemplo, muchas de las películas de princesas Disney se basan en cuentos antiguos y que eran moralizantes para la época, pero si adaptasen el libro como es, va a ser cuestionable, así que dan un enfoque principesco más contemporáneo para las futuras generaciones de
princesas y princesos. Y creo que tienes razón. Y eso, por supuesto, hay muchas otras motivaciones que motivan, valga la redundancia, Claro, la adaptación de un libro a película. Pero creo que ya hablamos de todas a nivel general. sí. Digamos, más allá de ver de una historia o del bien económico, no se me ocurre que otra puede existir. Bueno, también existe la idea de querer darle nueva vida a una historia o otro enfoque, como lo que te dije anteriormente, la historia de Caperucita desde la perspectiva del lobo, Sí. que se puede hacer de la película. Creo que también podría existir esta noción del arte por el arte, de querer usar el medio cinematográfico como forma de aprender y distorsionar las historias que se nos fueron contadas. Yo creo que esta película En el bosque, que era la adaptación de varios cuentos populares, Sí. realmente terminó siendo una subversión de los cuentos. Oh, ¿qué estoy diciendo? Shrek, por todos los cielos. Shrek es una subversión del cuento. Claro. Son 4 Es la partes. gran subversión del cuento. Entonces, creo que, bueno, de hecho, Shrek también es una adaptación de un libro infantil. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Estoy impactadísima. Oh, no puedo creerlo. Pero claro, el libro carece de lo que amamos de Shrek, que son estas referencias a la cultura popular y parodias a los cuentos que se nos contaron cuando niños, porque eso no lo tiene. Esto esta parte que yo encuentro espectacular, de un Shrek convertido en humano que está escapando de la policía, Sí. y todo esto se convierte en una parodia de Cops, este programa estadounidense que mostraba a los policías persiguiendo criminales, pero aquí se llamaba Caballeros Knights. Eso lo encontré espectacular. Cuando Pinocho baja por un calabozo a salvar a Shrek con la música de Misión Imposible. Sí. Espectacular. Creo que al final es una gran parodia de distintas películas, distintos libros, distintas historias de cualquier cosa. Yo creo que incluso más que una parodia, es una respuesta, porque a Shrek no le tiembla la mano de mostrar personajes icónicos y llamarlos por su nombre y apellido. Yo recuerdo, a pesar de que la 3 no fue muy buena, recuerdo con mucho cariño que el Capitán Garfio fue un secundario villano importante, a pesar de que no era propio de la franquicia. Sí. Y eso para mí es valorable, porque está tomando a los personajes que conocemos con su nombre y apellido y se nos presenta en esta nueva historia. Yo creo que eso es lo que más hace la 3, o al menos lo hace en mayor cantidad. Tenemos los personajes de el muñeco de jengibre, también viene otra historia. Rupestinsky también viene otra historia. Sí. Creo que el burro también viene de la historia de Pinocho. Sí, burro sería uno de los niños de Pinocho. Sí, convertido en burro, justamente. Y el gato con botas, que sí, tiene su propio cuento. Claro. Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poco del tema. Sí, Dime, siento que nos desviamos completamente. Dime, Elena, ¿qué tipo de adaptaciones prefieres? Bueno, eso dice esta pregunta al menos. Adaptaciones que prefiero. Yo creo que adaptaciones que sean más fáciles de realizar. Por ejemplo, libros que sean de romance. Por ejemplo, es más fácil poder adaptarlas. No leo mucho romance, así que solo me estoy basando en la única película de romance que sé que está basada en un libro, que es Yo antes de ti, que es el único que me sé. Pero, por ejemplo, el Hobbit, sigamos con ese ejemplo, vi la primera película y por mucho que me haya entretenido, no sentí la misma emoción que tuve cuando leí el libro. Entonces, pero en cambio, cuando vi esta película, Yo antes de ti, lloré tanto como lloré leyendo un libro. Oh. Entonces, siento que es una adaptación que es más realizable. Entonces, y al final, eso es un poco lo que me gusta. Pero también, o si no, estos libros que se basan más en la vida real, que no tiene tanto elemento fantasioso. Esas adaptaciones son más fáciles de realizar. No tienen que...
no siento que no me van a decepcionar, por ejemplo, al ver la mala calidad que puede llegar a tener un personaje que es un unicornio volador, porque no existen lamentablemente los unicornios voladores. No voy a poder enfocarme en qué tan real se ve. Entiendo. Yo por mi lado, en general creo que prefiero las adaptaciones que se atreven a agregar más a su mundo. Para mí, dentro de mi mente, el libro y la película tienden a ser dos universos distintos. Sí. Y yo puedo entender que no sean iguales, que no sean lo mismo. Y me gusta ver a los libros y a las películas como entes separados. Ponerlos en diálogo, por supuesto. Finalmente, todo está en diálogo y esto más fuertemente aún. Pero cuando pienso en un libro siendo adaptado, quiero ser sorprendido. Quiero ser sorprendido con una lectura novedosa, una crítica quizás al propio libro, una visión o información que no se nos reveló. O también incluso algún twist que tú sientes que debió haberse tomado en el libro, o que se tomó en el libro pero fue tan rápido que no lo pudiste disfrutar, pero la película te aprovecha de meter las imágenes, te aprovecha de meter sonidos, los personajes que están involucrados, y tú realmente puedes ver ese twist de manera más grande. Tú que sabes más de Harry Potter, ¿cómo se llamaba esta película que era anterior a la Orden del Fénix? ¿El Cáliz de Fuego? ¿No era El Prisionero de Azkaban? No, bueno, realmente no soy experto en Harry Potter. El cuarto es el Cáliz de Fuego, el quinto es la Orden del Fénix y el Prisionero de Azkaban es el tercero. Ah, perfecto, bien. Yo recuerdo con mucho cariño una escena, sobre todo, del Cáliz de Fuego, ahora que me lo dices, ¿Sí? en la que el padre de Ron separa a Harry del resto del grupo para hablarle acerca de la amenaza que se viene. Eso es en el Prisionero de Azkaban. Ah, pues bien, gracias por la aclaración. Sí. Como te digo, no soy experto en Harry Potter, nunca he visto una película de Harry Potter entera. Solamente he visto partes. Tranquilo, debido a todo el drama que está ocurriendo con J.K. Rowling, Harry Potter ya no está en el pedestal que estaba antes. ¡Wow! Sí. Bien. Entiendo. O sea, yo fui a ver en su momento Animales Fantásticos, pero yo en el momento me di cuenta que era parte del universo de Harry Potter. No lo sabía antes de ver la película. Yo empecé a ver, vi magos, a este actor que hizo de Stephen Hawking con una varita mágica en Estados Unidos. Yo dije, oye, esto es como Harry Potter, pero policíaco. Y la amiga que está al lado mío dijo, oye, pero esto es del mundo de Harry Potter. Y digo, con razón. Fue un gran shock para ti. Sí. Pero bueno, esa secuencia de la que estoy hablando, yo la considero espectacular. Porque en tanto que se aísla Harry Potter y que se le muestra solo, para mí es un advenimiento de lo que se viene. Bueno, no vi la película entera, pero me da la impresión de que Harry Potter, como personaje, se ve enfrentado a situaciones que lo hacen sentirse solo, lo hacen sentirse aislado. Sí. Y eso se ve un poco reflejado en esa primera secuencia. Algo que en el libro no se va a hacer, porque que de hecho no se hizo, son solo diálogos. Sí. No, sí. Y bueno, yo prefiero esas adaptaciones, las que subvierten, las que agregan, las que se arriesgan. Sí, me gusta. Y si sale mal, pues que salga mal. No, también me gusta cuando hay libros que quizás no te satisfacen de la manera que uno esperaría, pero después sale la película, porque de todos modos puede tener una historia muy interesante, y la película hace un mejor trabajo metiéndote al mundo. Por ejemplo, está este libro llamado Nerf, un juego sin límites. Ya, sí. Leí el libro y lo odié. No me gustó para nada. Pero después vi la película y me encantó. La película la encontré demasiado buena, muy interesante, y me dejaba con la adrenalina que el libro supuestamente debía ser. Creo que has tocado un punto interesante. Finalmente, cuando una película adapta un libro,
está apropiándose también de su declaración de intenciones. Y si bien el libro no lo logra, como dices tú, tal vez con los aportes que se hacen desde el lenguaje cinematográfico, esa declaración de intenciones sí puede ser satisfactoria y sí puede traer al lector, espectador en este caso, acarrear los sentimientos que esperaba el autor originalmente. Sí. Así que sí, creo que has tocado un punto muy interesante. Y creo que por sí solo lo que tú has dicho merece un capítulo para el podcast. Me agrada. Creo que sí, es muy interesante. Oye, tal vez te sorprendas, pero realmente entre lo que hemos conversado ya hemos hecho como la mitad, o sea, algo más de la mitad de las películas. O sea, De las películas. De las preguntas. Ya. ¿Qué creo película que sigue? Yo creo que una de las que nos falta por responder es elección de los actores para las películas. Uy, eso es interesante. Especialmente porque hay muchos libros en donde quizás no te especifican demasiado cómo son los personajes. A lo más te pueden y asumen simplemente que, por ejemplo, si el autor es blanco y no especifica mucho cómo son los personajes y lo pone en una situación, en un país donde la mayoría de las personas son blancas, se va a asumir que todos van a ser blancos. Pero en la película igual te puede mostrar que no, van a elegir actores de diversas etnias. Sí. Bueno, realmente en lo que respecta al mundo de la farándula no soy un experto. Así que no sé tanto de autores como sí sé de directores, que tampoco es mucho. Así que imagínate cuánto sé de actores. Pero... perdón, se me cayó el micrófono. Aquí estoy de vuelta. Ya. Pero en general creo que sí. La elección de un actor es una decisión profundamente política. Sí. E involucra cuestiones que quizás, bueno, tal vez no estamos listos para esa conversación. No, pero igual me gusta cuando las películas pueden diversificar en cuanto a qué tipo de personaje, a qué tipo de actor al final eligen para personificar a tal personaje. No, a pesar de que algunos libros pueden decirte tal personaje es, por ejemplo, es moreno con ojos cafés y pelo rojo. A veces las películas, los productores, los directores, no sé realmente qué persona va a estar a la cargo de elegir el actor, pero puede quizás elegir a otra persona que no va a tener exactamente esas características. Podría elegir a alguien quizás de piel más, no sé, alguna característica más latina, más africana, más china, más asiática, que igual puede ayudar a diversificar un poco de que al final el mundo es globalizado, no todos son iguales. Claro. Pues bien, creo que me quedo con lo que dices tú, porque te cuento razón y porque siento que no tengo mucho más que decir. Sí. Lo siento, maestro, te he fallado. No, o sea, igual tengo que admitir que cuando veo al final un actor que no es igual al personaje del que yo tenía en mente, me da un pequeño shock. Es como, rayos, pero yo no me lo imaginaba así, no me lo describieron así en el libro. Pero después, cuando va a medida que va pasando la película, ya me acostumbro y es como, ya bueno, tan solo quiero disfrutar la película en sí. Claro. Creo que la siguiente pregunta que nos falta responder es sobre adaptaciones malas. Hay muchas. Por ejemplo, Percy Jackson. Percy Jackson. Sí. Madre mía. No. Yo entiendo que no puede hacerse lo mismo. Y todo estos 40 y tantos minutos que llevamos
de capítulo he defendido que un libro debe incursionar, debe arriesgarse, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo Sí. bien. Como, por ejemplo, ay, no, es que puedo hablar horas y horas. De hecho, estaba pensando seriamente en mi canal de YouTube hacer un video de razones por las cuales la película de Percy Jackson es horrible. Si quieres descargarte, ahora es el momento. Ay, es que, ¿por dónde empezar? Ya, toma ya. aire y que empiece a sonar música clásica, vamos. Empecemos por lo más fácil. El personaje principal tiene 12 años, no 20. No lo envejezcan. La gracia de la saga de libros era que uno crecía con él, no de que simplemente lo ves y es como, es un actor de 25 años haciéndose que pasa por 20 años pero dice tener 16. Vamos, continúa, sácalo. ¿Qué otra cosa? No, algo que sí encontré interesante en esa adaptación es que se ve la preocupación de Poseidón hacia Percy. Porque en los libros, al final, uno no se entera si los dioses se preocupan de sus hijos hasta ya muy adentrado a la historia. Ya como recién en el tercer libro, creo, o algo así, uno sabe si los dioses realmente se preocupan de sus hijos. En cambio, en la película ya desde el principio te ponen como si los dioses tienen un lado parental, les preocupan a sus hijos, los quieren, los aman. Eso lo encontré como ya, eso fue tierno. Pero creo que es solo eso. El único rescatable. Mira, Sí. Al menos lograste sacar algo positivo. Sí, logré rescatar algo de eso. Pero tú, adaptación. Mira, estuve mucho tiempo tratando de pensar en ejemplos que me despertasen esa ira, ese odio que a ti te despierta Percy Jackson y a mí también. Pero realmente, pensándolo bien, creo debo ser un poco más benevolente. Porque finalmente cada libro, al igual que la película, son hijos de su tiempo. Ya. Viaje a la Luna no se parece en casi nada al libro de Julio Verne, y aún así siento que es una película increíble. Ten en cuenta de que fue grabada a principios del siglo XX y tenían probablemente un presupuesto de $20. Sí, pero mira, aquí yo encuentro algo muy interesante, y es que esa película nos sirve como una radiografía de su tiempo. El tema elegido es el de el hombre yendo a la luna, una de las grandes fantasías de inicio de ese siglo. Yeah. También vemos si lo pasamos por ejemplo a Harry Potter y vemos esta adaptación de libros en los que prima la inocencia. Digamos, en los primeros libros de Harry Potter se parece, bueno, los libros de Harry Potter en general se parecen más al anime de Little Witch Academia. Yeah. Y los vemos adaptados al cine como una especie de, no sé, Jersey Shore o reality de MTV con magia. Y eso, más que una mala adaptación, siento yo que es una hija de su tiempo. Y fue una decisión del tiempo y de la época, de su contexto, tomar estos libros y cambiarle su atmósfera para convertirlos en esta especie de historia edgy, emo, llena de oscuridad, porque era lo que los jóvenes buscaban. Sí. Y aún así, y estos cambios que vemos también en Percy Jackson también responden a un ideal de su época. No estoy defendiendo que una película no se parezca nada al libro, pero sí creo que una película mala de un libro que quizá no me haya gustado incluso puede ser interesante en la medida que la entendemos como una radiografía de lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. Sí. No, y también, Pero en eso también se puede ver en los remakes que existen de películas o de libros, quizás que fue primero adaptada en
1980, por ejemplo, y después en el 2000 se hizo otra película y quizás en un par de años más va a salir otra vez la película en el cine basada en el libro. Y cada una de esas películas va a tener un enfoque distinto. Claro. Finalmente, cada remake, cada adaptación responde no solo a la visión que nosotros tenemos de ese libro, sino también al contexto en el que nosotros leemos el libro. Muchas veces nos dicen que si lees El Principito siendo niño no es lo mismo que siendo adulto. No. Y creo que pasa lo mismo si nos homologamos como sociedad. No era lo mismo leer a Julio Verne hace... Oh, Dios mío, olvidé las fechas de vida de Julio Verne. Pero digamos que leímos los libros de Julio Verne apenas él los publicó, si es que los publicó él. El No es lo público mismo la que mayoría, leerlos ahora. el público la gran mayoría, excepto como uno que fue publicado después de su muerte, como en 1963. Mucho después. Entiendo, perfecto. Pues bien, eso, si te das cuenta, para leer a Julio Verne era ciencia ficción pura y dura. Y ahora leemos a Julio Verne y es steampunk. ¿Te das Sí. cuenta? Entonces, creo que yo sería más benevolente con este tipo de cosas. Creo que, Excepto bueno, con hace un Percy momento, Jackson, ¿ah? excepto con Percy Jackson, a Percy Jackson Muy no lo bien. perdono. Muy bien. Hace un momento te nombré al youtuber Dayo, y él tiene un video defendiendo Rápido y Furioso. Y bueno, yo debo reconocer que Rápido y Furioso es uno de mis placeres culposos en el cine. Entonces vi ese video esperando que me diese algún argumento para defenderlo con mis amigos, pero ¿No lo hizo? en realidad él dijo más o menos lo que te estoy diciendo ahora. Ya. Las Es un películas, argumento, pero es un argumento que al final puede ser refutado por el hecho de que al final es más subjetivo. creo que no hay que caer en la trampa de creer en la objetividad, Sí. No. creo yo. Pero hay muchas personas que en sus argumentos solo quieren objetividad. Y bueno, creo que esas personas me hacen decir, oh, cariño. Oh. Creo que la objetividad y la subjetividad son palabras tan manoseadas. Sí. Y hemos olvidado que realmente no podemos ser objetivos con respecto a nada. Dile eso, por favor, Todo a lo los que profesores hacemos. de la universidad. Quiero poder hacer ensayos en donde pueda hablar de mis opiniones sin tener que citar a cada 5 segundos a un autor para saber que no estoy diciendo estupideces. Profesora Magda, si estás escuchando esto, por favor, no le hagas caso. Profesores, Mira, en si realidad están no escuchando sé. eso, sepan que igual los amo. Solo me gustaría poder hacer un ensayo sin tener que estar haciendo una lista extensa de qué es lo que tengo que decir. No, amo la universidad y su glorioso régimen. Con amor, niñita. Pues bien, creo que ya hemos hablado de casi todo. Muy bien. Falta una sola cosa. ¿Qué? Adaptaciones de películas a libros. Me acuerdo que Disney Channel, cuando tenías esas películas originales, sacó muchas veces Sí. libros basados en la película. Me regalaron una vez Camp Rock para un cumpleaños y Wow, espera. ¿Cuál es la gracia de tener un musical adaptado a un libro? sí, el libro era muy extraño, porque había momentos en donde yo estaba segura que iba a salir el personaje cantando del libro y no lo hacía, y yo quedaba muy decepcionada. Pero también porque no aportaba demasiado a la película, y la música, igual las coreografías que hacían aportaban mucho a la historia, y en el libro tan solo hablaban. Así que no... Creo que en la medida que el libro no es capaz de transmitir el lenguaje cinematográfico o adaptarlo, termina siendo, como tú decías,
marketing Sí. simplemente, una forma de exprimirnos el dinero. Bueno, yo aquí a España me traje la adaptación al libro del Camino hacia el Dorado Ya. y no lo he leído aún, quiero leerlo, quiero ver qué pasa, a ver si Suena me interesante. decepciona. Sí, suena muy interesante, por eso me lo traje. Pero no estoy no, estoy un poco con miedo, no sé si no quisiera que me decepcionara. Camino hacia el Dorado es una película que me gusta mucho. Es que es muy Y el bueno. hecho de que Cher, uno de los crushes de mi infancia, esté ahí no tiene nada que ver. ¿Quién? Chel, esta mujer indígena que se enamora de Tulio. Ah, verdad. Bien, ella, bueno, sí, no hablemos de ella, no es apto para este horario. Es tu amor. Yo me quedo callado. Tu silencio lo confirma. Pero Ahora, adaptaciones buenas. adaptaciones. Para mí es imposible no nombrar las adaptaciones de los episodios de Star Wars. Ya. Porque yo hace un momento comenté que para mí libro y película son universos distintos. Sí. Pero Star Wars, hacer una franquicia multimedia, me veo obligado a derribar estas fronteras. Cuando leo, por ejemplo, la novelización del episodio 3, Ya. hay cosas que se perdieron, o siento yo que se perdieron en la película. Ujú. O más que perderse, creo yo que el libro expande la película. Ya. Aunque admito que lo estoy diciendo como fan. Digamos, si este programa no se dedica únicamente a Star Wars, es porque sé que en el medio ya hay gente como Yeshua Revan, en La Sombra del Imperio, o Apolo 1131, que ya hablan de Star Wars y lo hacen muy bien. Sí, pero me llama la atención que haya novelas de Star Wars. Como mi canal igual se enfoca en libros, sería interesante leer uno, porque yo no soy fan de Star Wars. Wow. He visto las películas, pero no me interesan. Dentro de todo, Yeshua Revan, si estás escuchando esto, por favor, hagamos que lea el libro de Darth Plagueis. Elena, Ya. por favor, lee el libro de Darth Plagueis. mándamelo por mensaje y lo voy a buscar. Lo haré, Ya. lo haré. Sí. Va a ser interesante. Porque yo creo que la franquicia que más me ha sorprendido a nivel de los géneros que puede abarcar es Star Wars con sus novelas. Tiene novelas románticas que se ubican dentro del universo de Star Wars. Ya, Tiene novelas de terror también. me agrada esto. Tiene novelas de el auge y caída de una figura casi divina como lo es Darth Plagueis. Ya. Y bueno, para mí Star Wars tiene una cantidad de novelas enorme Al parecer. y variada. Sí, por ejemplo, tú viste las películas, hay una serie de 7 novelas que bueno, ya no son canon, pero son muy buenas, Oh, qué triste. que cuentan la historia de cuando Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi eran más jóvenes, antes del episodio 1. Obi-Wan Kenobi es el que entrenó a Luke, ¿verdad? A Anakin. Cerca. Y bueno, también a Luke un poco, sí. Ya. Ya. Perfecto. No estoy tan perdida. Es la misma estirpe. Ah, ¿en serio? Ah, ¿de verdad? Y eso ¿Verdad? Me había olvidado de eso. realmente yo creo que una adaptación de película a libro pone creo que tiene este paradigma, y es que tiene en vista a los fans de la franquicia que se está adaptando. Sí. Está eso enfocado solo en los más en los fans. En cambio, un libro puede estar ya un libro, si es que no es una saga o tan solo un solo libro, está enfocado al lector que está esperando. Por ejemplo, Star Wars puede ser para niños desde 5 años hasta ya ancianos de más de 80. En cambio, un libro, si está escrito para literatura juvenil, está enfocado en adolescentes solamente. Entonces, pasar de película a libro va a tener un mayor alcance, por así decirse, de personas que puedan llegar a leerlo. Claro. Wow.
Y creo que acabamos de abarcar todas las preguntas que habíamos preparado. Llevamos casi una hora. Y bueno, entre introducción y conclusión, y la música que pongo por Anchor, va a hacerse más de una hora. Así que, Oh, oye, va a ser largo. lo hicimos. Muy bien. Oye, un podcast tiene que durar harto. ¿Te parece si... Espera, antes de irnos, Ya, antes de pasar a la despedida, ya. Darth Sefan, olvidé nombrarte como los grandes youtubers de Star Wars. Lo siento. Ok. Tú eres de mis favoritos. Te amo profundamente. Y ocupé mis últimas 2 vacaciones solo viendo tus videos. Eso. ¿En serio? Ahora, en serio. Wow. En serio, amo a Darth Stefan. Si necesito reavivar mi amor por la franquicia Star Wars, yo veo sus videos. Brígido. No puedo decir nada más. Bien. Ya. ¿Te parece si pasamos a la despedida? Sí. Salgo de acá, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Y bueno, creo que eso sería todo lo que queríamos plantear para hoy. Elena, ¿por qué no nos cuentas qué estás haciendo tú ahora? Tú, ¿Ahora mismo, como ahorita mismo o ahora mismo? me refiero a tu proyecto. Ya, mis proyectos. Bueno, se vienen hartos reviews de libros porque aprovechando la pandemia, muchas librerías están con hartos descuentos y yo he estado aprovechando de comprar muchos libros. Así que he estado leyendo harto y una vez que se acaba el semestre quiero ponerme de lleno en leer estos libros, reseñarlos y después grabarlos. Asimismo también quiero seguir solamente intentando hacer algún video de maquillaje que sea entretenido y donde no termine luciendo un mapache. Oye, pero esa es la mejor parte. Sí, pero quiero hacer looks coloridos y no sé si voy a quedar bien siendo un mapache que tiene en sus ojos un arcoíris. Pues bien, oye, y podríamos pensar que quizás si en algún momento reseñas un libro de la franquicia de Star Wars. Sí o sí Tal vez te quiero de podríamos invitado. Te quiero de invitado en ¡Oh! Oye, qué feliz estoy. Sí. Muy bien, Elena, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias por invitarme. Te unes al grupo de personas que han asistido como invitados e invitadas a este programa. Te unes a Francia Castro, la chica que fundó una editorial cartonera en Chile. Te unes a Rafiki, que un amigo que también estudia literatura conmigo, con el que hicimos el podcast, el capítulo acerca de Death Note. Y bueno, tú eres la tercera. Quiero escuchar ese podcast de Death Note. Me gustó mucho el anime. Quiero verlo, quiero leerlo. Son los primeros con Rafiki, de los primeros 19 capítulos, que según Wikipedia conforman la primera temporada. Ya ahora esto, mira, les cuento. Hace poco, por el Facebook de Comentarios sin Contexto, yo realicé de nuevo la dinámica. Ustedes saben, la primera persona en comentar la publicación en cuestión tiene derecho a elegir tema. Y bueno, el ganador se contactó conmigo. Bueno, yo lo contacté en realidad, conversamos, elegimos tema y él estará como invitado en ese próximo capítulo. Así que se vienen invitados para rato. Elena, muchas gracias. Te pasaste. Y bueno, si me necesitas para tu proyecto, tu programa, para mí sería un gusto. Cuando lea la novela de Star Wars, que por favor envíame el nombre porque si no me voy a olvidar cómo se llama. Ya me olvidé cómo se llama. Y una vez que tenga lista, te invito para que yo pueda ver si es que me gustó y a ver si a ti te da un paro cardíaco por mis comentarios de Star Wars. ¿Para sufrir en vivo? Ok.
Así funciona el entretenimiento. Para sufrir el corazón. Tienes un punto. Y bueno, amado público, gracias por estar. Recuerden que aunque no sea lo que nosotros esperamos, siempre hay algo que decir. Hasta siempre, les quiero. Adiós.